Vamos en esta mañana a seguir con nuestra serie de la carta de Pablo a los Efesios y me vais a permitir que haga un repaso así de corrido de todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. Empezamos en el capítulo 1 con una salutación inicial. Después de eso, Pablo, reconociendo la condición perdida del ser humano por causa del pecado, empieza a enumerar y a dar gracias a Dios por las bendiciones que por su gracia soberana había en Cristo y regala a sus hijos, a los creyentes. Encontramos en capítulo 1, versículo 3, dijo que nos bendijo con toda bendición espiritual. El 4, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. El 5, nos predestinó en adopción. El 7, en Cristo tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo abundar, versículo 8, para con nosotros. El 9 nos dio a conocer el misterio de su voluntad. En el 11 hemos recibido su herencia. En el 13 fuimos sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. ¡Wow! Todo eso es lo que Cristo, lo que Dios ha hecho por nosotros. Luego, en el capítulo también 1, 15, 23, vimos ya cómo Pablo da gracias a Dios por los efesios, motivado por los frutos que podía haber en sus vidas. ¿Qué frutos? Una fe que derivaba del amor que se tenían unos por otros, un fruto que se sucede a la obra que Dios había aplicado a sus vidas. Acto seguido, ¿qué hace Pablo? Ora por ellos, ¿os acordáis? Ora por ellos para que tengan un buen conocimiento de Dios, para que lo que aprendan no lo guarden solo aquí, sino que lo guarden en sus corazones y confíen en el poder de aquel que levantó de los muertos a Cristo, para colocarlo ¿dónde? A la diestra de su Padre, como cabeza y cuerpo de la Iglesia. Ya en el capítulo 2, Pablo, ¿qué hace? Les recuerda que en otro tiempo vivían en muerte espiritual y que ahora tenían una nueva vida, produciendo en ellos un deseo de alabar y de servir al Dios Salvador. Joan Marc nos predicó, capítulos 2, del 11 al 18, cómo los gentiles que anteriormente estaban viviendo en depravación, vivían separados de Dios, separados de la familia de Dios, habían pasado a formar parte de esa nueva humanidad, derribando Cristo el muro que separaba. ¿Os acordáis del muro del que nos habló Joan Marc? Que separaba a los judíos de los gentiles, del muro simbolizando ese muro que había en el templo, y impedía el acceso de los gentiles a Dios. Pablo les explica que antes de derribar ese muro metafórico, los efesios, los gentiles, estaban lejos de Dios y sin Él separados de Cristo, pero que después de derribar ese muro tenían acceso al Padre, tenían una relación vertical con Dios que les capacitaba para tener una relación vertical en amor los unos con los otros. El resultado de esa obra maravillosa es un nuevo hombre, 2.15, un solo cuerpo, 2.16, la Iglesia. Y es a partir de aquí que seguimos en el texto de hoy. Así que permitidme que oremos y seguimos con la predicación. Señor, gracias por este privilegio, responsabilidad. Gracias por este tiempo que nos permites disfrutar juntos. Gracias porque estás aquí, en medio de nosotros, y queremos pedirte, Padre, que en esta mañana nos hables, que en esta mañana, de la misma manera que me has estado confrontando todos estos días, confrontes a tus hijos, Señor, nos vuelvas a confrontar diariamente y nos lleves, Señor, a tus pies para ver, entender tu palabra, Señor, y poder ponerla en práctica, Señor. Aparta de nosotros cualquier cosa, Señor, que pueda entorpecer esa labor en nosotros. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Pues empezamos en Efesios 2, versículo 19, y leo, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a ver en este texto cómo mediante el uso de varias analogías, cómo Dios ha creado una nueva comunidad con una nueva identidad, en la que se les va a decir a los efesios, y evidentemente también se nos va a decir a nosotros, que ya no son extranjeros, que ya no viven en una tierra ajena, que tienen una nueva ciudadanía y son parte de la familia de Dios. Esa nueva comunidad es la iglesia de Cristo, por la que Él dio su vida en la cruz. En primer lugar, Pablo menciona ese primer rasgo de esta nueva comunidad y lo hace usando el concepto de nación. Dice que somos conciudadanos de los santos. Como bien sabemos, los efesios eran gentiles, ¿sí o no? Eran gentiles y como tales eran considerados extranjeros en tierra judía, eran considerados ciudadanos de segunda o de tercera, eran separados, eran aborrecidos, eran odiados. A su vez, para los gentiles, los judíos eran un poquito mejor que los perros. Y Pablo les dice, en el versículo 12, si os acordáis, les dice: recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños de los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que eran. Pero, y empieza nuestro texto con el así pues, nos dice el texto de hoy, de que debido que a Cristo, a la obra maravillosa de la cruz, debido a todo lo que hemos estado leyendo hasta ahora, que nos ha estado relatando en el primer capítulo y parte del segundo, ahora los efesios y nosotros, ahora, de forma clara y sin ningún lugar a dudas en este texto, pasan a formar parte de la nación de Israel. Entendiendo nación no de forma literal, evidentemente, ¿no?, sino como el pueblo escogido por Dios. Aquellos que eran rechazados pasaban a ser el pueblo escogido no por César, no, por Dios, el ser supremo. Hoy en día, cuando quieres tener una nacionalidad, ¿qué tal? ¿Fácil? Los que venís de fuera y habéis tenido que arreglar papeles, ¿ha sido fácil? Tienes que pasar por un sinfín de papeleo, ¿no? Un montón de colas, pedir hora para ir un montón de veces a Barcelona. Tienes que jurar la Constitución, ¿verdad? Una odisea. ¿Qué deciros? Eso, algunos de vosotros lo habéis vivido muy directamente, ¿verdad? Pues según cita el texto, en Cristo, todos aquellos gentiles que han sido escogidos por Dios y han creído en su obra preciosa, en su muerte y en su resurrección, estos gentiles, gracias a que esa pared intermedia de separación fue abolida, no han tenido que pedir ni el permiso de residencia, no han tenido que pedir ningún visado, no han tenido que hacer ningún papeleo, y ya forman parte de la ciudadanía del cielo. No de España, ni de Francia, ni de Inglaterra. No, de la ciudadanía del cielo. Estos gentiles, gracias a esa pared, pasan a ser conciudadanos. Una palabra que solo sale aquí en todo el Nuevo Testamento. Y que según la Real Academia es cada uno de los ciudadanos de una misma ciudad o nación. O sea, todos somos hijos de Dios, todos somos ciudadanos de su reino.
como decía, conciudadanos de los santos, es decir, hemos pasado a ser parte de la nación de Israel. No sé si os hacéis una idea de lo que eso implica, de lo importante que es eso, porque resulta que el jefe, el gran director de esa nación es Dios, el único Dios verdadero. Dice Gálatas 3, versículo 28, ya no hay griego ni judío, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso significa que los gentiles, los que hemos sido adoptados, no vamos a ser tratados como extranjeros. Eso significa que no estamos de paso en la nación de Israel, que no moramos en ella sin tener derechos, ni mucho menos. Ahora los efesios y todos los gentiles convertidos somos personas con el mismo nivel de derechos, con el mismo nivel de obligaciones que tienen los israelitas de nacimiento. Ya no somos una estirpe diferente. No somos ciudadanos de otro país con derechos recortados. Ya no existen ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda en este nuevo reino que Dios ha creado. Ahora, dice Primera de Pedro 2:9, el linaje escogido, ¿no? Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos una nación santa que Dios ha adquirido pagando un precio muy caro, para que estando unidos podamos trabajar juntos y mucho. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es para eso para lo que Dios ha hecho un solo pueblo, para que en santidad seamos un ejemplo de lo que predicamos, a Cristo. ¿Nos damos cuenta de lo que eso implica? Hemos sido hechos ciudadanos del cielo sin ningún coste por nuestra parte, pero para ello a Dios le ha costado su Hijo y a Cristo le ha costado su vida. ¿Nos damos cuenta lo que eso implica? El segundo rasgo de identidad de esta nueva comunidad que va a usar Pablo es el de la familia. Dice que somos una familia en Dios. Nos dice que los gentiles han pasado a formar parte de la familia de Dios. Hemos sido adoptados por Dios para formar parte de esa familia. Efesios 1:5 dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. Al igual que los efesios, nosotros ya no somos advenedizos, personas que vamos de un lugar a otro buscando dónde y con quién vivir, sino que somos herederos de las promesas de Dios. El creyente, sea judío o gentil, a través de Cristo, forma parte de una nueva humanidad, en la que ha sido colocado por gracia, sin merecerlo y sin hacer ningún esfuerzo. Hemos sido colocados en una familia que se llama Iglesia, en la que no hay hijos de primera ni de segunda, como tampoco lo había cuando hablábamos de ciudadanos, en la que no hay unos mejores que otros, una familia en la que para poder formar parte hay condiciones. Sí, el arrepentimiento, la fe en Jesús como Salvador y unas consecuencias, el amor derivado de la fe, de la que Pablo está agradeciendo a Dios que tenían los efesios, ¿os acordáis? En el capítulo 1, versículos 15 y 16. Por esa razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Si nos paramos a pensar, ¿no? Y miramos a nuestro entorno, a nuestra nación, la sociedad que nos rodea, de hecho, vayas a la sociedad a la que vayas, siempre hay ciudadanos de primera, de segunda y de la cola. Siempre. Es casi inevitable. El amor a los demás, en la mayoría de ocasiones, brilla por su ausencia.
Y no solo eso, sino que el individualismo hoy es la gran forma de vida. Mientras no molestes a nadie, haz lo que quieras. Pero la familia, y no olvidemos que la familia es creación de Dios, es una unidad mucho más fuerte que la unidad de un Estado. Los lazos familiares son o tendrían que ser mucho más fuertes, más tiernos, más comprensivos, más sinceros. En la familia de Dios no hay distinciones, no hay posiciones. Tenemos un mismo Padre y eso nos hace hermanos. Hemos sido comprados a un precio alto, la sangre de Cristo. Y en este texto lo que se nos está diciendo es que nadie es mejor que nadie. Somos uno en Cristo. Somos una familia cuyo Padre es Dios. Yo pienso en cuando me siento, ¿no? Cuando mis hijas se enfadan entre ellas, pensar en ello, en todos los que habéis sido padres. Cuando ves lo que un hijo hace mal en contra del otro, ¿cómo te sientes, no? ¿Qué dolor genera en tu corazón? Mi corazón se invade especialmente de tristeza cuando veo a mi hija, ¿no? O a una de mis hijas que puede hacer algo bueno por la otra, que no le cuesta nada, no obstante, por envidia o por lo egoísmo, por lo que sea, no lo hace. Eso me genera y al final me acabo enfadando yo. No quiero pensar cómo se está sintiendo Dios cuando mira a esta congregación. No. Cuando me mira a mí y ve que mi orgullo, que mi avaricia, que mis miedos o mis envidias a lo mejor pueden evitar que vosotros, los que sois mis hermanos en Cristo, seáis bendecidos. Es igual al hecho de que no hemos sido elegidos, ¿no?, en nuestras familias biológicas, sino que han sido elegidos, Dios las ha elegido para nosotros. Exactamente igual pasa en la Iglesia. Dios nos ha elegido para que formemos esta congregación. Porque pertenecemos a Cristo, pertenecemos a su familia y estamos unidos indivisiblemente los unos a los otros. Y de esta manera llegamos al tercer punto. ¿Qué es lo que sustenta esta familia? ¿Qué es lo que aguanta a esta familia? ¿Sobre qué está edificada esta familia? Leo el versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Ahora, ante esta idea de unidad familiar que nos acaba de compartir Pablo, el apóstol sigue enseñándonos cómo esa familia, la Iglesia de Dios, del Dios vivo, de la que ahora formamos parte, es sostenida y edificada por apóstoles y profetas y Cristo. Un paréntesis. Cuando el texto habla aquí de apóstoles y profetas, algunos teólogos piensan que está haciendo referencia a los profetas del Antiguo Testamento. Aquellas personas que Dios estaba usando para comunicar un mensaje de Él al pueblo, ¿no? Y a los apóstoles, evidentemente, aquellos 12 que comunicaron inicialmente el Evangelio de Jesús. O sea, está hablando de los que comunicaban las palabras de Dios al pueblo en el Antiguo y a los que empezaron a comunicar el mensaje del Evangelio en el Nuevo Testamento. Pero por el contrario, hay otros teólogos a los que yo personalmente me uno, hacen la misma afirmación en cuanto a los apóstoles. Son los que son, no hay ni habrá más. Fueron 12 y punto, se acabó. Ahí terminó.
Pero en lo que refiere a los profetas, dicen que este texto está haciendo referencia a los profetas del Nuevo Testamento y no del Antiguo. El hecho es que hermenéuticamente, si hiciera referencia a los profetas del Antiguo Testamento, los hubiese colocado en la frase en primer lugar y los está colocando en segundo lugar. El hecho que para expresar esta idea que está compartiendo, el fundamento de esa comunidad se conforma tanto por judíos como gentiles, encaja mucho mejor con la idea de que son los profetas del Nuevo Testamento. Y de hecho, ya veremos más adelante, en el capítulo 8, versículos 8 al 11, se mencionan de nuevo a los profetas detrás de los apóstoles y profetas. Y queda muy claro en ese texto que está hablando de cristianos que recibieron en ese momento, en el primer momento de la iglesia, el don de profecía. En el inicio y que lo recibieron mediante Cristo al principio de todo. Incluso en el capítulo 3, versículo 5, Pablo, cuando habla del misterio de Cristo, dice, escuchar, en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a los santos, apóstoles y profetas. O sea, yo entiendo que hay más evidencia que está hablando de los profetas del Nuevo Testamento. Este hecho no confirma que siga hoy en día habiendo profetas. Eso es otro tema que tendría que hablarse y estudiarse. No estoy diciendo eso. Y habiendo dejado esto claro, ¿cuál es el fundamento de los apóstoles y profetas? Los jóvenes hemos estado hablando hoy de esto, ¿verdad? Juan 1, del 1 al 3, dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del Verbo de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. O sea que, como vemos, el fundamento son la enseñanza de los apóstoles, que no parten de ellos mismos, sino que, como dice 1 Corintios 3:11, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es el fundamento de los apóstoles y de los profetas. De eso nos está hablando el texto. Ese es el fundamento de la iglesia. Jesucristo es el único fundamento. Ellos fueron escogidos por Dios para poner las bases doctrinales, colocando a Cristo en el centro. Todo lo que de Él aprendieron. Fueron ellos los que forjaron el concepto de fundamento de la iglesia al inicio de todo, por ser quienes eran, los apóstoles, los discípulos de Jesús, los que Dios escogió en su infinita sabiduría para que pasaran 3 años a su lado, comiendo, llorando, hablando, compartiendo, disfrutando, leyendo y aprendiendo de Él. Aprendiendo todo aquello que Dios quería que nos dejaran por escrito aquí. Para poder compartirlo con nosotros, los gentiles. Así que como gentiles, nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, o sea, de Cristo. Y no solo eso, sino que en esta edificación de la que nos está hablando Pablo, dice que la piedra angular, cómo no, también es Cristo Jesús. Eso implica un par de cosas. Si en un edificio no hay fundamento, el edificio se viene abajo. No hay una estructura estable. No hay nada que pueda sostenerse cuando lleguen las tormentas, los huracanes o lo que sea que llegue, ¿no? El fundamento es lo que sustenta la estructura del edificio. Por tanto, Cristo es el que sustenta la estructura de la iglesia. Y por otro lado, Hechos 4:11 dice: este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular. Nos deja claro que Cristo es también la piedra angular. ¿Sabéis qué es la piedra angular?
Hay dos tipos de piedras angulares. Una piedra angular es una piedra que es la que marca la forma que va a tener un edificio. ¿Sí? Yo puedo poner una piedra angular en ángulo recto y a partir de aquí encima voy a empezar a levantar un muro y a partir de aquí encima empezaré a levantar otro muro. Esos van a ser los dos muros principales. Si esta piedra angular, en vez de tener un ángulo recto, tiene un ángulo de 45 grados, la forma del edificio va a ser diferente, ¿verdad? Obligará a que los muros sean diferentes, a que los otros ángulos sean diferentes. Por otro lado, la piedra angular también es aquella piedra que se pone en los arcos. ¿Sabéis que en el centro arriba hay una piedra diferente? ¿Qué pasa si yo quito esa piedra? El arco se viene abajo. La piedra angular del arco aguanta toda la estructura y la piedra angular de un edificio es la que marca la forma que va a tener ese edificio. Cristo, con sus enseñanzas, marca cómo debe ser la iglesia, porque es nuestra piedra angular. Él es el que sustenta la iglesia. Cristo en cada creyente marca el correcto crecimiento de la iglesia, en cada uno de nosotros. Y como decía antes, con un buen fundamento que proporciona estabilidad y siendo Cristo la piedra angular que aporta dirección, ese edificio que se llama iglesia no se rompe. Es imposible, no se destruye. Podrá tambalearse, pero si ciertamente Cristo es el fundamento y la piedra angular, ese edificio no va a tambalearse, sino todo lo contrario. Dice la palabra que irá creciendo y ese va a ser el resultado. Como dice Pablo en los dos últimos versículos de este texto, 3, versículo 21 y 22, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también nosotros, sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Primera de Pedro 2:5, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, queridos, nosotros los creyentes somos esas piedras vivas. Tú eres una piedra viva y formamos parte de un edificio que va creciendo con un propósito, ser templo santo en el Señor. El objetivo de todo esto, de este edificio, de la iglesia, es ser templo santo en el Señor. Templo santo, allí donde mora Dios en medio de su pueblo. Por tanto, como iglesia tenemos una misión sagrada. Jóvenes, esa es la respuesta. Tenemos una misión sagrada y es servir a Dios. Digo jóvenes porque hemos hablado de eso hoy. Servir a Dios como templo santo. Ese crecimiento tiene que ser equilibrado, bien ajustado, dice el texto. Y para poder entender eso nos tenemos que ir al capítulo 4 de Efesios, versículo 16. Dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, dice el texto. Cada miembro de ese cuerpo ha recibido un don, unas características personales especiales, para poder formar parte y ser una piedra viva especial en la que con su servicio, contribuye al crecimiento de la iglesia. ¿Cómo? En amor. El fundamento de Cristo, el Evangelio,
Él provee para que creciendo en amor seamos un templo para la morada de Dios. Este templo debe ser construido como eso, una morada de Dios, y todo cristiano debe estar comprometido con la construcción de ese templo. El término que se usa bíblico es edificación. Efesios 4:12. Dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El objetivo de esa edificación es la madurez espiritual y la semejanza a Cristo de cada una de sus piedras, de cada uno de nosotros. Cuando cada miembro hace su parte en construye a su vez a los otros en el cuerpo. Eso es maravilloso. El cuerpo crece y se vuelve maduro y saludable. El cuerpo se santifica, ya que de otra manera, sin santidad, sin la santidad de los miembros del cuerpo, nunca ese cuerpo va a poder ser morada del Espíritu de Dios. Nunca va a poder ser el templo de Dios. Es nuestra responsabilidad edificar. Como dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y hermanos, cuando eso no es así, la iglesia de Dios no crece en base al fundamento de Cristo. Es cuando no podemos ser morada de Dios, y que nadie nos engañe, es porque no somos santos. Porque yo no soy santo. Es simple, donde hay pecado no está Dios. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No apaguéis al Espíritu Santo de Dios. Dios mora en la iglesia, en cada creyente, por medio del Espíritu Santo. Todos y cada uno de nosotros somos piedras con diferentes formas, con diferentes funciones, pero tenemos la forma y la función necesaria para que el edificio crezca. Como he dicho, Dios ha dado a sus hijos dones. ¿Para qué? Para que los pongamos al servicio de Dios, para que los usemos para el crecimiento de la iglesia. Hace mucho tiempo leí en un material de escuela dominical, algunos profesores os acordaréis que había una fotocopia arriba colgada en la pared. El que no sirve, no sirve. El que no sirve en la iglesia con sus dones, no sirve para estar en la iglesia. Cuando los miembros de un Estado luchan entre sí, todos pierden. Cuando una familia no está unida entre sí, todos sufren. Cuando un edificio no tiene fundamentos sólidos, ni una piedra angular que lo sustente, ¿sabéis lo que pasa, no? ¿Os imagináis un edificio hecho con una hilera de tochanas, otra hilera recta de tochanas, otra hilera recta de tochanas? A la que venga un poco de viento, ¿dónde va a ir a parar ese edificio? No se va a sustentar. Y eso es lo mismo que le pasa a la iglesia. No sé si nos damos cuenta en este texto que Pablo nos está compartiendo de lo importante que es la iglesia para el Señor. No sé si te das cuenta de lo importante que es la iglesia para Dios. Una persona sin casa, sin familia, sin nación, no tiene identidad en absoluto. Y Dios en Cristo, mediante la iglesia, nos está dando una identidad. Te la está regalando. ¿Es importante para ti? ¿Es importante para mí la iglesia? ¿Es importante? ¿Estamos sirviendo conforme a los dones que Dios me ha dado? ¿Qué cosas pueden hacer para que no asista a un culto de adoración un domingo o a un culto de oración? ¿Es importante para ti la iglesia? Termino. La iglesia es la esposa amada del Señor, por la que Jesús
dio su vida, y aquellos que hemos creído por fe en el Evangelio de paz, que llegó de una forma maravillosa para unir a los que estaban cerca y a los que estaban lejos, hemos sido hechos parte de esa familia. Y ahora el Señor nos ha elegido a esta iglesia local de Vilafranca del Penedès, la Iglesia Bautista de Vilafranca del Penedès, con todos sus fallos y con todos sus miembros y su iglesia. Y nos ha puesto ahí para que formemos parte de esa familia. Amémosla, oremos por ella, edifiquémosla con nuestros dones, crezcamos con ella en el Espíritu Santo de Dios, para que así, siendo Cristo realmente la piedra angular, siendo Cristo los cimientos de esta iglesia, Dios sea glorificado, porque solo así va a serlo. La iglesia se resume de una forma muy hermosa en un antiguo himno de Samuel J. Stone, que dice así: el único fundamento de la iglesia es Jesús, su Señor. Ella es su nueva creación, por agua y por la palabra. Él descendió del cielo para buscarla y hacerla su santa esposa. Con su propia sangre la compró y por su vida Él murió. Elegida de entre todas las naciones, sin embargo, solo hay una sobre la tierra. Su credo de salvación: un Señor, una fe, un nacimiento, un santo nombre, ella bendice. Participa de una santa comida y a una santa esperanza se aferra, habiendo recibido toda la gracia. Señor, te alabamos y creo que tenemos que pedirte perdón por no ser la iglesia que tenemos que ser. Tenemos que pedirte perdón por no mirar a Cristo cuando tenemos que valorar, por no mirar a Cristo cuando tenemos que amar, por no mirar a Cristo cuando queremos o deseamos que tu iglesia crezca. Queremos pedirte en esta mañana, Señor, que tu palabra no quede en saco roto, sino que nos enseñes a meditar, nos ayudes a meditar en esta semana en tu texto, Señor, en tus palabras, y nos ayudes a buscarte con excelencia, Señor, a buscar tu provisión, a buscar tu deseo para cada una de nuestras vidas. Y sobre todo, Señor, coge a esta tu iglesia amada y transfórmala, Señor, a tu voluntad, porque deseamos ser un templo santo en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.